Solo Levelin. Capítulo 3. Comienzo de la batalla. ¿Qué pasa? ¿No te sientes bien? Por allí, Jingu siguió los dedos de Yuge hasta la estatua de Dios. La enorme estatua. Ella estaba apuntando a su rostro. Sin ver ninguna diferencia en su rostro, desde la primera vez que lo vio, Jingu inclinó la cabeza. Con una voz temblorosa, Yuge habló. Sus ojos, los ojos de la estatua nos acaban de mirar. ¿Qué? No importa que tanto él mirase, el resultado era el mismo. La estatua continuaba quieta, sin moverse. Debes habértelo imaginado. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Echando su mirada al suelo, Yuge simplemente se aferró a sus brazos y tembló. Espera. Una sensación de temor se apoderó de Jingu. ¿A dónde se fue el sonido? Los sonidos crepitantes de los fuegos de las antorchas repentinamente se silenciaron. Primer mandamiento. Mientras tanto, la lectura del Señor Son continuó. Adora al Señor. Segundo mandamiento, alabad al Señor. Tercer mandamiento, prueba tu fe ante el Señor, los que no sigan estos mandamientos, morirán. Fue en ese momento. Crujir. Ante el sonido repentino, todos los cazadores se sobresaltaron. ¿Qué sucede? La primera persona en darse cuenta fue Jingu. Después de haberse enfocado en su audición, debido a las antorchas, pudo notar de inmediato lo que estaba sucediendo. La puerta se está cerrando. A sus palabras, todo el grupo se giró en dirección a la puerta, solamente para verla cerrarse con un golpe. Maldición, ya no puedo seguir con esto. El primer cazador que fue en votar, no, para entrar en la doble mazmorra maldijo, y se dirigió en dirección a la puerta. Me iré ahora. Ustedes chicos pueden tener todos los jefes y tesoros que quieran. Mirando con rebeldía al señor Son, el hombre se volvió y agarró las manijas de la puerta. Repentinamente. Los ojos del señor Son se ensancharon. No, detente. Crack. Un repugnante sonido de algo golpeando algo resonó en todo el templo. Con ello, la cabeza del hombre había desaparecido de la vista. Habiendo perdido su cabeza, su cuerpo naturalmente cayó de espaldas al suelo. Ruido sordo. Los cazadores empezaron a gritar. Habiendo destrozado la cabeza del hombre con su masa, la estatua regresó y asumió su posición junto a la puerta como si nada hubiera pasado. Esa cosa se acaba de mover. ¿Qué? ¿Eso significa que todas las estatuas aquí pueden moverse? ¿Se supone que debemos luchar contra ellos? Ni siquiera lo vi oscilar esa masa. Fue en este punto que Jingu repitió las palabras de Yuge en su mente. Sus ojos, los ojos de la estatua nos acaban de mirar, si eso es cierto. Se estremeció. Realizando un esfuerzo por mover su cuerpo aterrorizado, se volvió y miró a la estatua de Dios. Y se encontró con la estatua de Dios mirando directamente a él. Jingu se dio cuenta. Esto solo estaba empezando. Los ojos de la estatua de Dios estaban iluminados, y con una luz carmesí. ¿Fue su instinto de cazador? No, eran los instintos de supervivencia de un ser vivo. ¿Algo viene? Algo que no podría ser detenido. Jingu se volvió, y gritó con todo el aire de sus pulmones. Al suelo. Justo cuando abrió la boca, un rayo de luz carmesí salió disparado de los ojos de la estatua. Jingu se arrojó hacia Yuge y la tiró al suelo. El rayo de luz pasó a través de donde Jingu estaba parado unos momentos antes. 1/10 de segundo. No, 1/100 de segundo. Si el tiempo de sus acciones hubiesen sido solo una infinitésima más lenta. Los otros cazadores no fueron tan afortunados. Los gritos no vinieron de los cazadores que fueron golpeados por la luz. Después de todo, los que fueron alcanzados por la luz se desintegraron instantáneamente, dejando solo un rastro de cenizas y piedras quemadas a su paso. ¿Qué demonios es esto? ¿Cómo es posible? Los cazadores estaban en shock. 11 continuaban vivos de 16. Ellos nunca habían visto antes un ataque como esto. Apenas lo esquivé luego de escuchar a Jingu. Si el señor Sang no hubiese gritado hace un momento.
Los cazadores miraron a Xingwu y tragaron saliva. El salvador de sus vidas. Si no fuese por él, sabían que serían contados entre los caídos. Con todo su cuerpo apoyado al suelo, Xingwu volvió la cabeza y observó la estatua. Sus ojos seguían iluminados con un brillo carmesí, pero no continuó su ataque. Se detuvo de atacar. Xingwu volvió su cabeza en dirección al suelo nuevamente. Yuge yacía debajo de él, temblando de miedo. A pesar de que era una cazadora rango B, esta era la razón por la cual ella cazaba en incursiones simples, supervisadas por la asociación, y no en incursiones supervisadas por grandes gremios. Su respiración se hizo cada vez más irregular. Él no podía simplemente dejarla así. Pensando que él debería hacer algo para ayudarla, Xingwu empezó a levantarse, cuando una mano fuerte lo obligó a bajar. No te pongas de pie. Era el señor Son. Aunque sorprendido, Xingwu escuchó severamente sus palabras. El señor Son también gritó a los otros cazadores. Todos quédense donde están, no se muevan de su posición. Después de echar un vistazo rápido al grupo, el señor Son se volvió nuevamente hacia Xingwu. Los que se movieron fueron evaporados. Aquellos que escucharon lo que dijiste y se tiraron al suelo han sobrevivido. Ya veo. El señor Son inclinó su cabeza en confusión. No gritaste después de descubrir algo. Solo sentí que algo peligroso se avecinaba, eso es todo. Los ojos del señor Son brillaron al mirarlo. Sus instintos son buenos, escuche que era un rango E, si solo sus habilidades fueran un poco más altas. Su mirada se convirtió en una de lástima, mientras seguía mirando a Xingwu. Mientras tanto, Xingwu pudo ver mejor al hombre que lo estaba mirando. Lo que le llamó la atención lo sorprendió. Afyusi tu brazo. Está bien, puedo soportar esto. Pero... Xingwu tragó saliva. El brazo derecho del señor Son estaba sobre el hombro de Xingwu, y su otro brazo. No había. Mientras miraba a Yuge silenciosamente, el señor Son envolvió los restos de su camisa alrededor del muñón donde estaba su brazo, apretando los dientes, debido al dolor. ¿Puedes atar el final aquí? Es difícil hacerlo con solo una mano. Cuando Xingwu asintió, y completó lo que apenas podría llamarse primeros auxilios, el señor Son dejó escapar un largo suspiro. Fue un suspiro lleno de 10 años de experiencia de cacería. Mirando a su alrededor, observó los alrededores y el estado de su situación. El hecho de que la estatua de Dios haya detenido su ataque no significaba que su adversidad hubiese terminado. Pasó el tiempo mientras los cazadores yacían en el suelo. ¿Por qué nos pasó esto a nosotros? Algunos de los cazadores comenzaron a llorar nuevamente. No podemos quedarnos así por siempre. La paciencia de los sobrevivientes lentamente alcanzaba su límite. Xingwu se sentía igual. No podemos quedarnos así por siempre. Pero, ¿qué podían hacer ellos? Si la suposición del señor Son era correcta, serían atacados en el momento en el que comenzaran a moverse. E incluso si lograsen esquivar el ataque de la estatua de Dios, todavía tenían que atravesar las estatuas que custodiaban la puerta. Y ahí radicaba el problema. El movimiento del que custodiaba la puerta era tan rápido, que apenas podía verse a simple vista. ¿Cómo podrían pasar por algo así? Era una situación imposible. La aniquilación de todos los cazadores era solo cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Así como el pensamiento surgió en su cabeza, un pensamiento incómodo lo siguió. Algo que nadie más se había dado cuenta. Hay algo que nos estamos olvidando. Tal vez la respuesta estaba allí. Fue en ese momento. No se muevan. El señor Son gritó al señor Yu, quien respondió mostrando los dientes. Cállate, no sabemos cuándo esa cosa atacara de nuevo, solo quieres que esperemos hasta ese momento. El señor Yu era un cazador de clase luchador. Como seres que se dedicaban a arriesgar su cuerpo en pleno combate, un luchador poseía habilidades físicas mucho mayores que los de una persona ordinaria. Además de eso, el señor Yu era alguien cuyas habilidades eran reconocidas por un gran gremio, que le había ofrecido un contrato. No puedo morir así. Con su cuerpo aún apoyándose al suelo, el señor Yu flexionó los músculos de sus piernas. El objetivo era la puerta.
Con un explosivo inicio, el señor Yu corrió en dirección a la puerta. Observando el intento del hombre, Xingwu se volvió y miró en dirección a la estatua de Dios. Como lo esperaba, la estatua miraba al señor Yu. Un rayo de luz salió disparado de sus ojos. El rayo cubrió la espalda del señor Yu. Una de las cazadoras gritó. Incapaz de controlar su miedo, un charco amarillo apareció en el lugar en donde ella había colapsado. Los rostros de los otros cazadores se endurecieron. ¡Oh Dios mío! No quedó rastro alguno donde el señor Yu estaba parado. Además de 2 pies en el suelo, que terminaba justo por encima de donde estaban los tobillos. El sonido de un hombre vomitando llegó a los oídos de Xingwu, y él frunció el ceño. Como se esperaba, esta cosa era más que capaz de aniquilar a todos los cazadores en un instante. Para eso, era más fácil que aplastar un insecto. Entonces, ¿por qué no es así? Podía matarnos a todos, pero no lo hizo. Comparadas con las bestias mágicas que siempre se lanzaban a los cazadores, estas cosas eran diferentes. Los pulverizaba si se levantaban. Atacan a alguien, solo cuando se acercan a la puerta. Existían patrones y condiciones para su agresividad. Como un juego con reglas. Tal vez, hay reglas para esta sala. En ese momento, Xingwu encontró una pieza para el rompecabezas en su cabeza. Era la tabla que el señor Son estaba leyendo anteriormente. Los mandamientos del templo de Cartenon. Un mandamiento era una regla, y las reglas deben ser seguidas. Si había una salida de este lugar, lejos de estas cosas, la respuesta estaba escrita dentro de la tabla. Adora al Señor. Xingwu pronunció el primer mandamiento en voz alta. ¿Acabas de decir algo?, preguntó el señor Son, dirigiéndose a Xingwu. En lugar de responder, Xingwu puso un dedo en sus labios. Si estoy en lo correcto. Lentamente, Xingwu se levantó. El señor Son trató frenéticamente en detenerlo, pero Xingwu negó con la cabeza, con un rostro determinado. Esa no es la cara de alguien que se da por vencido en la vida. El señor Son asintió a Xingwu. Sin apartar la vista de la estatua de Dios, Xingwu se levantaba lentamente, con su cuerpo más y más arriba. De repente, la mirada de la estatua de Dios se posó en él. Rayo. Si dudara, por una fracción de segundo al volver al suelo, Xingwu habría perdido mucho más que unos pocos mechones de cabello. De regreso al suelo, Xingwu jadeaba fuertemente. Casi había muerto justo ahora. Cuando sus ojos se encontraron con la estatua de Dios, supo que había visto a la muerte directamente a los ojos. Pero no fue en vano. Él no ataca a alguien que se mueva. Al tener su cuerpo apoyándose al suelo, ningún movimiento causaría una reacción de la estatua de Dios. No, sus ataques son dirigidos a los que se levantan por encima de una altura determinada. Para confirmarlo, él tuvo que poner su vida en riesgo. Y ahora, él tenía la confirmación, el significado del primer mandamiento.